Buenos días a todos. Vamos a presentar nuestra comunicación, la macroestructura de la 12ª edición del Diccionario Académico a la luz de Temática del DRAE. Historia interna del Diccionario de la Lengua Castellana de la Real Academia Española en el siglo XIX, 1817-1899, es un proyecto de investigación financiado por el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña que pretende estudiar y reconstruir la evolución del diccionario académico a través de su análisis interno, es decir, basado fundamentalmente en el propio texto de las 9 ediciones que se publicaron de la obra en el siglo XIX, desde la quinta hasta la 13ª. Son las que tienen en la pantalla. Aparte de la que nos sirve de punto de partida, que es la cuarta, de 1803, cuya ejecución corresponde en gran medida al siglo XVIII. Por su parte, Lemateca del DRAE es un recurso informático creado en el proyecto de investigación que recoge y sistematiza la evolución de la macroestructura del diccionario en el siglo XIX. Se trata de una base de datos que permite recuperar la historia de cada uno de los lemas del diccionario, además de las actuaciones que se han producido en cada una de las ediciones enumeradas anteriormente. La automatización de esas informaciones posibilita la explotación de todos los datos desde distintos puntos de vista. Una de las posibilidades de estudio que ofrece esta herramienta es el examen pormenorizado de las reformas del lemario, de una edición en particular, lo que permite descubrir la trascendencia de cada una de ellas dentro de la historia de la lexicografía académica. Y en este sentido, sin ninguna duda, la 12ª edición representa dentro del siglo XIX y también dentro de la historia de la lexicografía española un avance notabilísimo en la propia concepción del diccionario como instrumento lexicográfico y de codificación. Es una de las ediciones más novedosas de toda la lexicografía académica en la que se constata una verdadera reestructuración de la obra, tanto en la macroestructura como en la microestructura. Su importancia no solo reside en las reformas introducidas y en su modernidad, sino también en la trascendencia de estas reformas, ya que muchas de ellas han permanecido en los diccionarios académicos posteriores. La distinción de homógrafos, la etimología, por ejemplo. Esta comunicación tiene como objetivo el examen de la macroestructura de la 12ª edición y los cambios que se introducen en ella con respecto a ediciones anteriores. Pretendemos averiguar el significado de estas modificaciones, tanto desde el punto de vista lexicográfico, por el avance que puede representar en la codificación de la información lingüística, como desde el punto de vista lexicológico, por la posible apertura del diccionario a acoger distintos componentes léxicos. La metodología aplicada en el proyecto de investigación se basa en el cotejo entre ediciones. En cualquier edición es contrastada con la inmediatamente anterior para poder identificar los cambios introducidos en el proceso de enmienda. En el caso de la 12ª edición se han comparado las nomenclaturas del 69 y del 84, ambas extraídas del Nuevo Tesoro. Y la tipología de diferencias que se han extraído son las adiciones de lemas, las supresiones de lemas y formas y también los cambios en el lema. Es decir, aun permaneciendo en la macroestructura del diccionario, pues se presentan transformaciones de algún tipo. Las modificaciones pueden ser pueden afectar a la forma de la voz, entonces son fonéticas o ortográficas, como a su lematización. A partir de la identificación de estas variaciones entre las nomenclaturas del 69 y el 84, recogidas de manera sistemática en Lemateca del DRAE, se procede al estudio de su significación con el objetivo de reconstruir las directrices que guiaron la elaboración de la 12ª edición. En la diapositiva que ahora están viendo, pues pueden observar ejemplos tanto de adiciones, el caso de Margal, supresiones, el caso de Bobazo y cambio, la sustitución de atorarse por atorar en el lema. Vamos a pasar a los resultados y discusión. Los datos numéricos de los cambios introducidos en la macroestructura mencionados anteriormente constituyen un primer indicio de la importancia de esta edición desde los dos puntos de vista señalados. Proporcionamos a continuación las cifras de estos cambios. En el caso de las adiciones,
pues se produce un total de 5.042 entradas nuevas, incorporaciones de entradas nuevas, de las cuales la mayoría es léxico no marcado, por tanto tenemos que pensar que es léxico común, mientras que hay un 33% de palabras que tienen algún tipo de marcación, entre ellas destacan la marcación diatécnica. Refleja la ampliación del léxico. Todas esas adiciones lo que reflejan es la ampliación del léxico en el español moderno. Por un lado, con la incorporación de palabras más o menos novedosas, como por ejemplo adscripción o agenda, y en el siglo del diccionario enciclopédico muchas de las adiciones lo que denotan es un fuerte componente enciclopédico, Brumario, por ejemplo, Drusa, Falisco o Ondina. Por otro lado, la 12ª edición manifiesta un gran interés por todo lo que son las palabras técnicas. Esto ya aparece en el prólogo del diccionario y se manifiesta también en ese 16% del aumento. Destacan las especialidades médicas, pero no faltan también palabras que pertenecen a otros ámbitos, como la arquitectura, la botánica o la química. Destacan también en la ampliación las voces americanas, y estas se sustentan en los materiales remitidos desde el otro lado del Atlántico por las recién fundadas academias correspondientes. Y además existen otras ampliaciones que tienen otro signo. Así ocurre en la inclusión en el diccionario de las preposiciones inseparables, las partículas prepositivas y algunos elementos gramaticales. Todos estos ejemplos denotan una mayor integración de la gramática en el diccionario. La reforma de la macroestructura, tan importante es la adición de lemas como la supresión, que por ahora estamos en proceso de identificación. Hasta el momento hemos identificado la supresión de 2.063 formas que se eliminan en el DRAE 1884. La mayoría de estas formas, como se puede observar en el gráfico que aparece en pantalla, se corresponden con la supresión de apreciativos y superlativos, que superan más de la mitad de los lemas identificados. La ampliación de las formas con sufijo apreciativo o superlativo había estado presente en mayor o menor medida en todas las ediciones anteriores desde el Diccionario de Autoridades. En esta edición, en la de 1884, se suprimen todos los derivados apreciativos regulares, como se da cuenta en el prólogo, y se mantienen las formas que presentan un uso lexicalizado o forman parte de alguna unidad fraseológica. Estas supresiones denotan, pues, una ruptura con toda la tradición lexicográfica académica anterior. La propia academia, además, dice que se ha incluido un apéndice en el que figuran las reglas para la formación de estas formas en el diccionario. Aparte de las supresiones y las adiciones, también se han identificado algunos lemas que, como ya hemos comentado anteriormente, aun permaneciendo en el lemario, presentan cambios de distinto tipo, ya sea en su configuración o en su forma. Los cambios en la configuración tienen que ver con el género. Por ejemplo, en los adjetivos de doble terminación se le añade el género femenino, o también en los sustantivos de género motivado, como en el caso de escultor, que se añade la moción de género femenino en 1884. En estos casos también se intenta reunir en una única entrada el femenino y el masculino, como en el caso de búfalo y búfala, que aparecían en dos entradas en 1869 y se reúnen en una única entrada en 1884. Este proceso, en el caso de los sustantivos de género motivado, presenta variación durante toda la centuria, incluso va a presentar continuidad en los siglos XX y XXI. También se producen cambios en el número, todas las formas se van a lematizar en singular y en los verbos pronominales, es decir, los verbos que presentan usos tanto pronominales como no pronominales, se elige como forma canónica el verbo sin el pronombre. Por ejemplo, en el caso de airearse, se lematizaba con el pronombre se en 1869 y pasa a lematizarse sin el pronombre en 1884. Todos estos cambios representan una homogenización de la macroestructura y una normalización de los criterios de lematización. Los cambios formales, fundamentalmente, se trata de cambios ortográficos que tienen que ver con la representación de las grafías que representan un único fonema, como el caso de J y G o V y B, y también con la presencia y ausencia de H.
Como todos los cambios ortográficos, la mayoría de los cambios ortográficos están motivados por la inclusión de la etimología, una característica propia de esta edición. Por ejemplo, como se puede observar en el ejemplo que tenéis en pantalla, en valija se escribía con B en 1869 y desde el Diccionario de Autoridades, y en 1884 se pasa a escribir con V como consecuencia de la inclusión de la etimología francesa en esta edición. Finalmente, uno de los cambios macroestructurales más importantes de la 12ª edición se encuentra en la introducción de entradas homógrafas en razón de la diferente etimología, como en el caso de cantable, que aparecía en una única entrada en 1869 y se divide en dos entradas en 1884, la primera con etimología latina y la segunda con etimología italiana, o por la distinción de la categoría gramatical, como en el caso de Soler, que aparece también en dos entradas en 1884, la primera sustantivo con la categoría gramatical de sustantivo y la segunda de verbo. De este modo, muchas de las entradas del diccionario se desdoblan en dos o más entradas, y lo que supone también un aumento. Según nuestros cálculos, la homografía en la nomenclatura genera 1.150 entradas adicionales que no están en esas 5.000 que hemos comentado anteriormente en las adiciones. Esta forma de proceder implica, por un lado, la proyección de la etimología en la macroestructura del diccionario y, por el otro, el reflejo de las distinciones categoriales en la propia macroestructura como criterio organizador. Para terminar, queremos destacar que Lemateca del DRAE es una herramienta que proporciona los mecanismos adecuados para valorar el significado de cada una de las ediciones de la Real Academia Española dentro de la historia de las 23 ediciones que conforman el diccionario académico, desde 1780 hasta la última actualización del 2021. Y respecto al DRAE, en 1884, que es el que hemos estudiado en esta comunicación, se ha demostrado que las adiciones es uno de los aspectos más característicos de esta edición y suponen un 8,7% del lemario total y se corresponden principalmente con voces técnicas y científicas, que en las supresiones se verifica una ruptura con la tradición lexicográfica anterior debido principalmente a la eliminación de estos elementos sin interés lingüísticos, como son los derivados apreciativos o los superlativos, y que los cambios que se introducen en los lemas aportan sistematicidad y homogeneidad a la macroestructura del diccionario, un proceso que se va a ir consolidando en la siguiente edición de 1899. Por lo tanto, la relevancia de la 12ª edición del diccionario dentro de la historia de la lexicografía académica se pone de manifiesto en su reforma, la reforma que se lleva a cabo en esta edición, lo cual refleja una modernización en el propio concepto de diccionario. Con esto terminamos y muchas gracias a todos por la atención.